Hola, mi nombre es Diana Piña y hoy hablaremos sobre el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón representa una de las principales causas de muerte a nivel mundial y es más común en adultos mayores de 35 años con antecedentes de hábitos tabáquicos de por lo menos de 10 años o más de frecuentarlo. En México, estadísticamente representa cifras muy altas en cuanto a la mortalidad, ya que es una enfermedad silenciosa que no presenta síntomas al inicio y en la mayoría de los casos es diagnosticada en etapas muy avanzadas. El año pasado, alrededor del mundo, se contabilizaron más de 2 millones de casos y 1.8 millones de muertes. En cuanto a México, se contabilizaron 7.800 casos nuevos y 6.733 muertes por cáncer de pulmón. Uno de los principales factores de riesgo es el tabaquismo, la exposición a radiaciones como el gas radón, la exposición al humo de la leña y al asbesto. Actualmente la población joven en nuestro país, en un rango de edad de entre los 17 y 28 años, son consumidores de cigarros electrónicos o comúnmente llamados vape, lo cual consiste en fumar cigarros electrónicos que generan aerosoles que erróneamente es llamado vapor. Esto aumenta significativamente el riesgo de padecer cáncer de pulmón en el futuro a través del calentamiento de un líquido que contiene nicotina, glicerina y propilenglicol y saborizantes. Y actualmente se han encontrado más de 80 componentes en los aerosoles de este cigarro electrónico, entre ellos formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos policíclicos, nitrosaminas y metales como cromo, cadmio, zinc y níquel. Estos últimos productos frecuentes del calentamiento por pirólisis o procedentes de la batería. El aerosol alcanza ampliamente al sistema respiratorio tanto en vías de conducción como en zonas alveolares, debido al pequeño tamaño de las partículas generadas. En las mezclas originales se han encontrado varios tóxicos como el acetaldehído. El aerosol alcanza ampliamente al sistema respiratorio tanto en vías aéreas de conducción como en zonas alveolares, debido al pequeño tamaño de las partículas generadas. En las mezclas originales se han encontrado varios tóxicos como el acetaldehído, diacetilo o 2,3-butanodiol, todos estos asociados con efectos carcinogénicos y de lesión pulmonar. El cáncer de pulmón se clasifica a partir del origen y el comportamiento de las células cancerosas a través de técnicas histológicas. El cáncer pulmonar de células pequeñas representa el 25% de cánceres pulmonares y su comportamiento suele ser agresivo y prolifera con gran rapidez, y se estima que el 98% cursa con este tipo de cáncer. El cáncer pulmonar de células no pequeñas representa el 75% de los tipos de cáncer pulmonar y a su vez se clasifica en subtipos. El cáncer de células escamosas o epidermoide es una neoplasia epitelial con presencia de queratinización o puentes intercelulares o con morfología indiferenciada. El cáncer de pulmón presenta diferentes formas de diseminación, de las cuales las más comunes son diseminación por extensión directa, que esta va a afectar principalmente a la pleura, a vasos sanguíneos, a ganglios linfáticos y a la pared torácica. La diseminación por vía linfática consiste en la invasión de los capilares linfáticos por las células tumorales y su propagación al resto del organismo. Y esto va a afectar principalmente a ganglios bronquiales, iliares y mediastinales. La diseminación por vía hematógena es la vía de diseminación más importante para gran parte de los tumores malignos. Esta diseminación hematógena consta de 5 etapas que van a ser las siguientes: penetración de las células tumorales en la luz de los vasos, el transporte de dichas células a través del torrente circulatorio, una parada o atrapamiento de las células tumorales en el lecho capilar del órgano diana y una extravasación de células a nivel de dicho capilar, y por último la proliferación en el espacio extravascular. Para todas las vías de diseminación. Una vez teniendo claro qué es el cáncer de pulmón, las vías de diseminación y los factores de riesgo, hablaremos de las principales manifestaciones clínicas. Los síntomas van a variar de acuerdo con la extensión del pulmón y al estadio en el que se encuentra el paciente. Los síntomas clásicos son tos, disnea y ocasionalmente está ocasionada a estridor, una hemoptisis leve y algunas neumonías recurrentes y un síndrome paraneoplásico con síntomas cardinales de la enfermedad.
En algunas ocasiones se va a presentar el síndrome paraneoplásico, que es una entidad nosológica que se caracteriza por manifestaciones clínicas independientes a los efectos clínicos locales derivados de un tumor maligno primario o su metástasis. Los síndromes paraneoplásicos pueden ser detectados antes del diagnóstico o durante la evolución de una neoplasia confirmada. Son detectados en un 8% en los pacientes oncológicos. Estos síndromes inducen alteraciones que en función del sistema que afectan se agrupan en grupos neurológicos, endocrinológicos, hematológicos, dermatológicos y renales. El mecanismo fisiopatológico de este síndrome es por la presencia de alguno de estos mecanismos aumenta o la reducción de secreción de hormonas, factores de crecimiento, anticuerpos, péptidos o citocinas por el tumor primario o los tejidos sanos e inducción de respuesta inmune cruzada entre el tejido. Los cánceres que con mayor frecuencia se asocian al desarrollo de síndromes paraneoplásicos son el carcinoma pulmonar de células pequeñas. De una manera no tan frecuente se presentan algunos otros síntomas como lo son ronquera, dolor torácico, neuropatía del plexo braquial, una obstrucción de la vena cava superior, disfagia y síntomas causados por derrame pleural o tamponade. Y estos síntomas son un indicador del inicio de un proceso fisiopatológico de diseminación hacia el mediastino, pleura, pericardio y pared torácica. En la actualidad se cuenta con múltiples avances biotecnológicos, los cuales han beneficiado ampliamente a pacientes con la creación de nuevos tratamientos dirigidos a este tipo de enfermedades. Los tratamientos que se van a mencionar son enfocados a cáncer de pulmón de células no pequeñas, como lo son los tratamientos dirigidos, la inmunoterapia y fármacos antiangiogénicos, que estos van a depender del tumor para sobrevivir. Una vez bloqueando esta señalización puede iniciar apoptosis y regresión tumoral. En la actualidad se cuenta con múltiples avances biotecnológicos, los cuales han beneficiado ampliamente a pacientes con la creación de nuevos tratamientos dirigidos a este tipo de enfermedades. Los tratamientos que se van a mencionar son enfocados a cáncer de pulmón de células no pequeñas, como lo son los tratamientos dirigidos, la inmunoterapia y fármacos antiangiogénicos. Un tratamiento dirigido se trata de moléculas creadas con la función de evitar el desarrollo y proliferación de células cancerosas en blancos moleculares. Los biomarcadores se utilizan para predecir la efectividad del tratamiento dirigido y son alteraciones genómicas somáticas, también llamadas mutaciones driver o conductoras. Este tipo de mutaciones suelen iniciar el proceso oncológico y a su vez activan vías de señalización de las que depende el tumor para sobrevivir una vez bloqueando. Una vez bloqueando esta señalización, puede iniciar apoptosis y una regresión tumoral. Las guías de práctica clínica recomiendan el uso de biomarcadores como las mutaciones en el receptor en el factor de crecimiento epidérmico, los fármacos antiangiogénicos como bevacizumab en combinación con plaxitacel y carboplatino o con cisplatino y gemcitabina se han aprobado en primera línea de cáncer pulmonar de células no pequeñas, no escamoso, avanzado en pacientes jóvenes y sin criterios de riesgo de hemorragia como hemoptisis o invasión de grandes vasos de un tumor central. La radioterapia estereotáxica es una técnica de irradiación que consiste en administrar una dosis eficaz de radiación sobre un volumen bien definido con gran precisión y alto gradiente de dosis, empleando haces finos y conformados que permiten que estructuras y tejidos normales adyacentes reciban la mayor dosis de radiación posible. El término estereotaxia se refiere a la utilización de un dispositivo marco o guía estereotáxica que permite, mediante un sistema de coordenadas, localizar el tumor y los órganos de riesgo. La evidencia de su eficacia es más sólida en pacientes inoperables. Los pacientes tratados con este tipo de terapia sufrieron menos neumonitis y esofagitis de una forma significativa y presentaron mejor tolerancia y puntuación en las medidas de calidad de vida relacionada con la salud. Este tipo de terapia debería ser el cuidado estándar en pacientes inoperables con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio 1.